un campeón que salió por allá en el parche 10.25, un campeón que está 3 parches luego de la salida de Serafín y 2 parches antes que Viego, ambos siendo extremadamente populares de salida y que con el tiempo consiguieron su nicho de jugadores como debe pasar con todos los campeones. Sin embargo, Rell es un caso complejo no por ser un mal campeón per se, sino que más bien es malo por mediocridad y lentitud en todo lo que planea hacer y, como se ha dicho cada vez que tenemos la oportunidad, ser un campeón lento o sentirse torpe en un juego tan frenético como lo es League es inherentemente un mal diseño de personaje. Tras el mixcop del parche 13.11, Rell sopesa mucho de sus puntos flacos con su lentitud y torpeza mencionados en sus problemas de kit anteriores. Y con mejoras quizás innecesarias como darle 300% de daño adicional a la jungla hicieron que Rell se sintiera como OP cuando, en términos muy simplistas, eran mejoras necesarias para volver a poner a Rell en el radar de los jugadores más casuales. Así que antes de empezar quiero que sepan los objetivos que Riot tenía en mente con el midscope de Rell. Creemos que Rell tiene una fantasía y un estilo de juego emocionantes al cambiar entre sus formas montada y desmontada, y aunque es una campeona fuerte, se ve muy penalizada cuando falla su W. Tampoco cumple mucho con las expectativas de lo que una lancera a caballo es capaz de hacer, eso significa que no ha capturado por completo la audiencia que podría interesarse en ella. Cuando evaluamos las oportunidades que teníamos para la actualización de extensión media, Rell era casi una de las primeras en la lista. Fijamos algunas metas para ayudarla a alcanzar todo su potencial. 1. Reforzar la fantasía de sus formas montada y desmontada. Queremos que Rell se sienta rápida, que pueda cargar contra los enemigos mientras esté montada y que se sienta como una peleadora formidable al estar desmontada. 2. Aumentar la variación del patrón de juego. Buscamos darle a Rell más opciones tanto en el carril como en las peleas en equipo, además de lanzar su W, así como asegurarnos de que pueda hacer cosas útiles cuando esté desmontada. 3. Eliminar algunos problemas de funcionalidad. Escuchamos sus comentarios sobre algunas de las partes más frustrantes del conjunto de Rell, y queremos ayudar a remediarlas. Queremos pulir cosas como su despeje de centinelas deficientes, que no puede usar su L estar sola, y que el poder de su Q se reduzca contra enemigos subsecuentes. El equipo de diseño ya había propuesto algunos cambios en una actualización de extensión media para Rell, pero ninguno resultaba convincente, excepto por su nueva E. Así que sí, Rell recibirá una E completamente nueva que se inspiró en una de las primeras exploraciones de su diseño original, según Riot Statue. Durante su desarrollo, Rell solía ser mucho más rápida mientras estaba en su montura, por lo que la llamábamos caballito cariñosamente, era un estilo de juego muy divertido. El desafío con el que nos topamos durante su actualización de extensión media fue permitirle que se sintiera rápida sin convertirla en un personaje que deambula por el mapa durante las fases de carriles. También probamos varias maneras de hacer que su forma desmontada se sintiera más potenciada. En una versión tenía una pasiva de 3 impactos, legalmente se nos pide que lo intentemos con todos los campeones, que restablecía el enfriamiento de su W, lo que la sentía pesada al desmontarse y volver a montarse de forma consistente. Era muy divertido, al menos para Rell, pero a la larga no funcionó el problema principal de hacer que cada forma se sintiera diferente. Al final descubrimos que hacer que su Q tuviera un impacto más fuerte en ambas formas, ahora tiene el aturdimiento original en su E, que quisimos conservar pero lo movimos a otro lado, aumentar la velocidad de ataque y el alcance de su forma desmontada y moderar la autorralentización ayudaba mucho a hacer de esta nueva forma la que quieres tener durante las peleas caóticas. Seguimos trabajando en los retoques finales de Rell, como efectos visuales, efectos de sonido, animaciones y correcciones de errores. Además, estamos explorando su viabilidad en los roles fuera de soporte, aunque no es necesariamente uno de nuestros objetivos si queremos mantenerla principalmente en ese rol. Probablemente no compartamos otra actualización sobre su progreso antes de lanzarla, ya que esperamos con ansias que cargue a toda velocidad la grieta. Dicho esto, entiendo que lo que dije en el pasado fue algo atrevido, digo, ¿cómo planeo justificar que Rell haya pasado un 38.51% a un 46.91% con un hotfix y luego pasar a tener más de un 56% de win rate solo porque aprendieron a jugar a Rell? Y no planeo justificar cambios generales que el equipo de balance hace o no, mi objetivo contigo es hacerte entender por qué Rell pasó por tantos problemas de identidad tras un midscope y un small scope para obtener recién el reconocimiento que siempre debe tener. Así que refresquemos la memoria un momento. Pasiva rompemoldes. Rell tiene una velocidad de ataque reducida y sus ataques roban un 10% de resistencias y además sus ataques infligen daño mágico adicional más el total de resistencias robadas. Su Q, golpe demoledor, Rell golpea en una línea recta con su lanza lo que destruye todos los escudos e inflige daño mágico. Además, si Rell estaba vinculada con alguien con Attract and Repel, ella y su vínculo se curarán por cada enemigo golpeado. Su W Ferromancia tiene una activa de desplome. Rell salta de su montura lo que lanza por los aires a todos los enemigos impactados durante un segundo y además Rell obtiene un escudo mientras está desmontada. La pasiva de desplome es que Rell obtiene resistencias adicionales y reduce su velocidad de movimiento base. La activa de montura es que Rell se monta y obtiene velocidad de movimiento que puede aumentar si se dirige a los campeones enemigos, y el próximo ataque básico durante un periodo de tiempo lanzará hacia atrás de Rell al enemigo impactado.
La pasiva de montura es que Rel obtiene velocidad de movimiento mientras está montada, pero si Rel recibe daño, perderá esta velocidad. Atraer y repeler tiene una primera activa, es que Rel se vincula con un aliado, lo que les otorga resistencias adicionales al estar cerca, y al vincularse a alguien la habilidad entrará en un enfriamiento de 3 segundos. La segunda activa es que Rel activa su arma, lo que aturdirá a todos los enemigos alrededor de ella y su vínculo, además de todos los enemigos que estén entre ellos. Y por último, tormenta magnética. La activa es que Rel explota, lo que atrae hacia ella a todos los enemigos cercanos, y luego Rel arrastra hacia ella a todos los enemigos cercanos de forma continua durante 2 segundos. Bien, hablemos de su hotfix y luego de su midscope y según lo que dijo Riot. Creemos que la fantasía de Rel de ser una lancera montada a caballo que se transforma en infantería pesada al, literalmente, convertir su caballo en armadura es atractiva y emocionante. Pero por desgracia no ha estado a la altura de esa fantasía. En un bloque de desarrolladores en marzo indicamos los siguientes 3 objetivos. 1. Reforzar la fantasía de sus formas montada y desmontada. 2. Aumentar la variación del patrón de juego. Y 3. Eliminar algunos problemas de funcionalidad. La nueva Ed de Rel debería darle el impulso que necesita para embestir a sus enemigos e iniciar las peleas de forma proactiva. Y el alcance y la velocidad de ataques adicionales, al estar desmontada, le permiten participar más en esa pelea. Agregar un aturdimiento en su Q le permitirá tener un patrón de combate más variado que no solo busque enfrentamientos con la W. Ahora puede atrapar con la Q y continuar con el desplome si logra la captura. Así, con algunos combos nuevos, debería sentirse menos binaria y más flexible. Por último, le dimos una velocidad de ataque normal y eliminamos ese límite de velocidad en la que puede ir al estar desmontada, lo que ayuda mucho a mejorar a cómo se sienta al jugarla. Y sí, con esto el despeje de centinelas también será mucho más rápido. Vamos con los parches. El mismo parche de salida 13.11 Rel recibe cambios importantes de vida, resistencias y su pasiva ahora es un 3% de resistencias en lugar de 2,5. Su Q ahora pega de 10 a 30 puntos más y su 250% de daño a la jungla pasa a ser un 300%. Al escudo de desplome se le aumenta la vida máxima y se le suman 2,5 segundos en el levantamiento. Además, su daño a la jungla pasa de un 250% a 300% nuevamente y su autorralentización de su W desmontada pasa de un 15 a un 10%. Y además, su daño a la jungla pasa de un 250% a un 300%. El parche 13.12 no es un hotfix como tal, ya que los 300% pasarían a ser el 100% de daño, ya que Riot quiere mejorar la claridad de su balance y hacen que Rel tenga daño adicional en la jungla con las habilidades mencionadas antes. Además, el cambio más importante que tiene Rel fue hacer que el casteo de la habilidad de su Q pasara de 0,5 segundos a 0,4 segundos. El parche 13.13 nuevamente mueve los números de Rel en la jungla, ya que aumentan todos los números adicionales contra los monstruos y su bonus de velocidad de ataque pasa de un 15 a un 35% según el punto de habilidad a un 30% fijo en todos los rangos. El parche 13.14 reduce en el 3% de su pasiva a un 2% y por último el parche 13.28 Rel recibe unos nerfs más grandes en su jugabilidad. Por ejemplo, su nueva E era la habilidad que se estaba maximizando en más casos de los que debería, ya que así imposible escapar de Rel y su aliado mejorado por velocidad de movimiento. Por ello, Riot disminuyó de 3 a 5% según el punto de habilidad la velocidad de Rel con su E y en un 6 a 10% si Rel se dirige a un enemigo. Luego llegaron los dos parches de la bajada de la jungla, donde en el 14.4 hicieron que Rel ya no quitara los escudos de los monstruos de la jungla y el 14.7 eliminaran todos los daños añadidos contra los monstruos de la jungla. Por último, el parche 14.18 vuelven a bajar la velocidad de su E, pasando de tener 0 a 4% de base y 0 a 8% si es que se dirige a un enemigo. Y con eso llegamos a su Small Scope del 14.23. Volvamos a ver lo que dijo Riot. En esta versión lanzamos una actualización al conjunto de Rel con el fin de llegar a una versión balanceada similar de Rel que sea más divertida y atractiva para los jugadores y más interactiva para sus oponentes. En primer lugar, nos gustaría aumentar considerablemente el acceso de los oponentes de Rel para contraatacar. La mayoría de su conjunto crea combos a la perfección, lo que significa que Q destello suele garantizar que el resto de su conjunto se realice, sin siquiera importar contra quién está peleando. Reduciremos su control de masa general y nos aseguraremos de que los hechizos de desplome interactúen adecuadamente con tenacidad para que el armado de objetos de control de masas pueda funcionar mejor contra Rel. En segundo lugar, nos gustaría que su conjunto se sintiera mejor al jugarlo. La fuerza de su control de masas alteró el resto de su conjunto, lo que hace que tenga valores de daños bajos y poco satisfactorios, una forma bastante miserable de estar desmontada y una falta general de diferencias entre estar montada y desmontada. Vamos a cambiar muchos números y a reintroducir el daño al impacto de su pasiva para reforzar la identidad de Rel desmontada como un tanque duelista razonablemente lento pero con buenas resistencias, mientras nos aseguramos de que la Rel montada sea rápida pero significativamente más frágil. También mejoraremos la fluidez de sus
ataques y el poder en varias pequeñas áreas, como sus enfriamientos, para que Rel sea una experiencia más divertida en general. Y en tercer lugar, incluimos algunas simplificaciones para que se ajusten mejor a la forma en que los jugadores esperan que actúe Rel. Su velocidad de movimiento adicional en su forma montada se basa ahora en los puntos que tenga su W y aparece en la descripción de su W en lugar de la E. La velocidad de movimiento de la activa de la E ahora es directa, en lugar de aumentar cantidades muy pequeñas a lo largo de su duración. La W, que la mayoría de los jugadores creían que era su habilidad más importante, ahora es su mejor opción de habilidad para subir de nivel primero, en lugar de ser la peor. Con esto dicho, como puedes ver, las resistencias base de Rel se disminuyeron junto con su velocidad de movimiento, pero a cambio, Rel ahora hace daño mágico equivalente al 5% de sus resistencias. Su Q ahora tiene un stun de 0,65 segundos en lugar de 0,75, su W ahora tiene un knockup de 0,4 segundos en lugar de 1 segundo, pero le añaden 0.8 segundos de stun luego de este y, además, cuando Rel está montada recibirá velocidad de movimiento adicional y si está desmontada, Rel ya no se ralentizará un 10% como antes, sino que tendrá movimiento base de 315 unidades. A su E le eliminan la velocidad adicional de las velocidades, ya que esta pasa a ser una pasiva de la W montada y su daño pasa a ser en base a la vida máxima del enemigo. Un parche después del 14.24, Rel vuelve a tener su 3% en su pasiva y con el tiempo unas pequeñas disminuciones en la cantidad de escudo que tiene con la W desmontada. A grandes rasgos, esto es todo lo que hicieron con Rel en su historial de cambios, importantes me refiero. Mencionar que dentro de su midscope hicieron que sus habilidades aplicaran su pasiva, es por eso que esta se fue mejorando y disminuyendo en función de lo que hacía y dejaba de hacer Rel como campeón de autoataques. Ahora bien, tenemos la base esencial para hablar de Rel, pero como pudiste ver de ella, tuvo una extraña época de jungla que hizo que su versión de soporte también se viera disminuida, ¿verdad? Y no es tan así. Como he mencionado anteriormente, la velocidad de movimiento en el juego es una de las mayores virtudes que puedes tener como un campeón. Es por eso que al tener más de 400 de velocidad de movimiento, su fórmula se cambia para que no seas tan rápido. Así que imagina lo que era tener un 50% adicional sobre ti y un aliado que tú selecciones. Ese era el mayor problema de frustración contra Rel. Ella era la misma Rel de siempre, pero con un enganche distinto. Entonces, tenemos en la teoría la misma Rel pero con una característica distinta, la velocidad de sus acciones. Pero dicho de esa forma suena muy general, así que vamos punto por punto viendo las cosas que se mejoraron. La velocidad de ataque, la velocidad de movimiento desmontada y la duración de las peleas largas, lo que, a efectos prácticos, es una mejora en peleas grupales porque tener mayor velocidad de ataque hace que la nueva pasiva sea mejor que la anterior que no tenía stacks, lo que hace que Rel sea más duradera porque el escudo que obtiene al desmontarse sigue ahí y su nueva Q ahora aturda a los enemigos impactados. Es decir, pasamos de la utilidad de curación a utilidad de control, lo que para un tanque es lo esencial de su rol. Su W ahora tiene velocidad de movimiento fija, en una habilidad que por lo general se maximiza y su W desmontada la hace menos lento que antes, lo que a términos generales hace que Rel sea menos ignorable. Así que, ¿qué tan grande es la diferencia de iniciación de Rel? Digo, hay campeones que tras su misco obtienen el mismo proceso de iniciación como Diana, mejoras en su calidad de vida como Nico, o campeones que pasaron de ser catchers a iniciadores puros como Zac. La diferencia con Rel es que ella es una iniciadora nata. Entras y si fallas en el proceso debes morir porque su clase no está hecha para parchar errores. Pero tras los cambios a la forma en cómo funcionaba la velocidad de movimiento base hacen que ella tenga un gran margen de error en comparación a la anterior, ya que ahora tus habilidades también aplican tu pasiva natural. Por lo que sí, Rel en el proceso de iniciación basta con que golpees a 2 enemigos para estar full cargas de su pasiva. La gran distinción de la segunda Rel con la primera Rel es la durabilidad que puede llegar a tener una pelea larga, ya que al rodar las resistencias en el vuelo de su W, hacen que ella caiga con más seguridad que antes, y lo mejor es que, como dije antes, lo haga más rápido con full tilt. Entonces, si miramos el arquetipo de tanques con CC que usualmente se ven como soporte, tenemos a Nautilus, Leona, Mumu y Alistar. Y si comparamos a este casi podio con la segunda Rel, tenemos que ella ya no pertenece a ese nicho solo por la nueva funcionalidad de su Q y su velocidad de movimiento compartida con full tilt. Siempre que sale un campeón nuevo, la comunidad se empeña en decir que su pasiva ya existe en un campeón viejo, que los 3 ataques básicos para reventar una carga es anticuado y que la W y E son tan OPs que deberían ser una ultimate por fantasía de poder y bla bla bla. Pero dejando a esa gente de lado, Rel tras los cambios no sufrió el efecto de Leona 2, de hecho son tan diametralmente opuestas en su composición que más bien son como un complemento.
ya que lo que no hace una la hace la otra. Leona desde hace mucho tiempo se centra en iniciar desde lejos a muchos objetivos y luego centrarse en uno en particular, mientras que Rell es más bien un entrar con todo a todo el mundo siempre, ya que todas las habilidades de CC de Rell son en área, y no es por casualidad de que le hayan disminuido su control, y con el nicho de jugadores abriéndose en la jungla, Rell finalmente se libera de las caderas puestas, solo por la falsa narrativa de ser Leona 2.0, mismo caso que recibió Samira con Sivir y luego Nilah con Samira. Es casi como un ciclo fóbico que nunca terminará solo porque la comunidad tiene la necesidad imperiosa de dar micrófonos a opiniones que claramente son un nicho, pero en fin. Bien, pero dejando temas personales aparte, los iniciadores sin riesgo son principalmente catchers. Nico si falla la E no pasa nada porque tiene un clon para bloquear proyectiles. Si Nautilus falla su Q no importa porque tiene ese en sus básicos. Thresh en caso de fallar con su Q aún tiene su E, y si vamos a temas de runas tenemos fase veloz en Alistar, que reduce en gran parte del riesgo del campeón, Panteón con su E en caso de quedar expuesto con su W, y mismo caso con Braum, y para el caso de la dicotomía de Glacial o Aftershock es, a tu equipo le falta CC, ve Glacial, a tu equipo le falta tanque puro, ve Aftershock. Eso es a grandes rasgos la gran dicotomía de los soportes iniciadores. Claro que luego tienes una tercera opción como guardián o la más alternativa que es Spellbook Unleashed, pero el tema sigue siendo el mismo. Los soportes catchers buenos casi no tienen riesgos en su kit base, siendo Zyra y Morgana los peores en este tema, por cierto. Pero entonces, ¿acaso estoy confundiendo catcher con iniciador? Sí, pero no. Un iniciador puede cazar, obviamente, pero un catcher no siempre puede iniciar. Y sé que en el papel son tan parecidos que pueden prestarse para confusión, así que lo explico. Rell es una iniciadora y no es tan catcher porque su Q tiene bajo rango. La única forma de que Rell tiene para ser catcher es jugar en arbustos donde el enemigo no tenga visión. Por otra parte tenemos a Pyke. Su kit está hecho en base a un asesino que debe constantemente cazar a alguien. Por eso tiene esa Q de puñal y gancho y su W le permite hacerse invisible para no ser cazado de vuelta. Esa es la principal diferencia. Los catchers tienen problemas como iniciadores porque son esencialmente frágiles con un poco de CC, siendo Nautilus a la excepción de esta regla porque además de catcher es un vanguardia, pero en fin. Volviendo al tema de catcher o iniciador con Rell, les había mencionado que Rell podía jugar como una catcher si el enemigo no tenía visión. Y si bien no les mentí, tampoco les dije toda la información. Desde que Rell tiene full tilt puede jugar como un catcher sin problemas. Rell corre tan rápido cuando se dirige a un enemigo que es prácticamente imposible que corran simplemente con velocidad de movimiento. Además de eso, cuando Rell ya te haya acertado su Q, tiene el suficiente tiempo para caer con su W sin ningún problema. Por último, uno de los mayores problemas que tiene la clase de tanques con CC son la lentitud que realizan sus acciones. Realmente este es un problema de la subclase de Juggernaut, pero como parece que la comunidad se le olvidó que existían, simplemente diré tanques y así me ahorro problemas de comunicación con los nuevos jugadores. Creo que ya para este punto está de más decir que Rell era lenta y está de más decirle que ya hay un análisis en profundidad porque Rell era un mal campeón. Pero volviendo al tema de lentitud, ¿se acuerdan lo que pasó con Amumu y su WQ? Recapitulando un poco sobre el tema de Amumu, es que era un campeón increíblemente impopular y además tenía un nicho específico en la jungla en un elo determinado. Además, Amumu recibe un midscope en su pasiva, haciendo que ya no quite resistencia mágica de un enemigo, sino que ahora lo deje marcado para infligirle daño real. Pero el tema sigue siendo el mismo, reducir todo a que Amumu ahora tiene doble Q cuando por años tuvo mejoras en su kit base, es reducir la historia de su kit de habilidades. Y mira, Amumu tuvo cambios en su pasiva, sí, pero también lo tuvo en la velocidad del proyectil de su Q, su daño real ya no se puede reducir con resistencias, recibió un 15% de velocidad de ataque a nivel 1, su E ahora también escala con sus resistencias, en caso de que el enemigo haga un dash y Amumu lo golpee con su Q, este lo seguirá, tuvo mejoras visuales para ser más atractivo visualmente, su R cancela dashes al enemigo, pasó de hacer root y desarmar al enemigo a aturdirlo, que son cosas completamente distintas, y luego de todos estos cambios tuvo un small scope de la doble venda. Por eso me molesta tanto que todos los creadores sean tan reduccionistas con temas que a mi parecer claramente no manejan porque o no juegan el campeón o bien siquiera juegan su línea. Pero como siempre digo, es más fácil hacer guías de 3 minutos para ver en selección de campeones y solo dedicarse a leer los textos de habilidades. Los problemas de lentitud de Amumu se fueron curando con el tiempo en su kit, como tanque con CC. Era anticuado para un League of Legends contemporáneo, y para el caso de Rell, ella salió anticuada para el League of Legends contemporáneo. Hacer que su mejor habilidad de CC tenga un cooldown de 4 entre intervalos de vinculación era una ridiculez, pero más lo era tener que comprar botas de velocidad porque si no el campeón simplemente se podía ignorar mientras estaba desmontada. El midscope de Rell arregló casi todos los problemas que tiene Rell, y lo que no arregló ahí se arreglaron en los parches posteriores que sí lo solucionaron. Rell ya no es la sombra de ningún tanque con CC, ella nace para un nicho específico donde y con suerte tendrá que compartir un rol con Malphite soporte. Bye.
Por cierto, gracias a Saela, por Herrera, Franceyer, Piquil y Renecho por ser miembros sobre Tier 1 de la comunidad, aún en esta inactividad. Recuerden que en Tier 3 tienen acceso anticipado al guión y además tienen acceso al audio completo del video. Ahora sí, adiós.